Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que hayan tenido un día muy bendecido. Y si no es así, yo creo y anhelo en mi corazón que tomes este día como una oportunidad más de creer en Dios y que vas a saber que esa situación que estás teniendo hoy en tu vida tiene una respuesta y esa respuesta va a venir con fe y va a venir con esa expectativa como hemos sido enseñados. Y yo lo creo. Al final de cuentas, todo lo que nosotros anhelamos de Dios es reconocer y saber que somos sus hijos. Es un gran privilegio saber y conocer eso. Entonces, declara en tu vida bendición, pero sobre todo también la obediencia es muy importante. Y algo de la obediencia hoy te vengo a compartir. Si tú eres de los que anotan, espero que sí. Y si no, por favor, yo ya desde ahorita te digo que saques una libretita, una hojita, un bolígrafo, un lapicero y anotes lo que Dios hoy va a hablar a través de mí. Es lo que yo anhelo. Cualquier persona que venga a un púlpito o que hable a la iglesia, yo creo que en su corazón siempre está ese anhelo en que Dios tome su lugar y que Él sea quien hable y que nosotros, que somos como receptores ahí en nuestra televisión, nuestra tableta, en celular, estemos con el corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a empezar. Quiero que tú escribas ahí. Esta clase habla sobre las transgresiones, la transgresión del joven rico, un ídolo o el último ídolo. Y mira, el descubrimiento de un ídolo. En un momento de su ministerio, Jesús tuvo un encuentro con un joven que era rico. Y lo más probable es que este joven naciera en una familia privilegiada. Es obvio que había estado en contacto con las enseñanzas religiosas. Quiero que te transportes conmigo y en ese tiempo eran muy poquitas las personas que tenían acceso a las escrituras, que tenían acceso al conocimiento que Dios había dejado. Y había profetas, había personas maestras, maestros de la enseñanza, y también eran hombres y mujeres quienes le hablaban al pueblo, pero no todos tenían el interés de escuchar, o algunos sí tenían el interés, pero no tenían las posibilidades. Y aquí, como decía, dice este material, que este joven que era rico, seguramente sí tuvo ese acceso, esa facilidad a escuchar lo que estos maestros de la palabra enseñaban en aquel momento. Y quiero que me acompañes ya en tu Biblia, ahí en tu Biblia, y quiero que vayas conmigo a Lucas 18, 18-24. Lucas 18, 18-24. Quiero que leas conmigo. Sígueme, por favor. Dice, eh, el joven rico, dice mi Biblia, y dice el 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. El 20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no mataréis, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El 21 dice, Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, ya había sido enseñado que era la ley. El 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. El 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. El 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Los que tienen riqueza qué? Los que tienen una riqueza no espiritual, obviamente, sino que material. Porque ahí es donde es la clave o es la idea esencial de esta plática, que es, ¿qué es lo que realmente a ti te mueve? ¿Qué es lo que realmente, en quién confías o en qué confías? Evidentemente el joven rico, como la mayoría de las personas, aguas, no estoy diciendo
que Dios no quiera que tú prosperes, que tengas riquezas, que tengas un posicionamiento económico bueno, para que no te preocupes de muchas cosas. Ojo, no es eso. Pero lo que esta plática dice, ¿en quién confías más? ¿En tus posibilidades adquisitivas, económicamente hablando? ¿O en un Dios que todo lo sabe, todo lo puede? Ese es el detalle. Jesús pudo detectar lo que andaba mal en este joven. Vio dentro de su alma y detectó el ídolo invisible que lo estaba bloqueando espiritualmente. La última transgresión es siempre un ídolo. Es siempre algo que amamos más que a Dios. Y acompáñame por favor a Mateo 6:24. Lee conmigo, acompáñame por favor. Mateo 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. He escuchado en algún tiempo que cualquier cosa, cualquier ídolo no solamente es algo que está en la pared, no solamente es algo a que le pones una veladora, sino un ídolo es aquella cosa, incluso esta persona en la cual tú depositas tu confianza, en la cual tú le das características que solamente son de Dios. Es decir, nos vamos a algo simple. Dios es omnipresente, es decir, que está en todos los lugares. Puede estar en cualquier lugar donde Él lo desee, donde Él lo desee. Y por ejemplo, vamos a una imagen. Una imagen está ahí, tú y yo sabemos que eso no debe ser, mas sin embargo, pues hemos crecido viendo eso, e incluso fuimos enseñados a muchas personas fueron enseñadas que le ponen un vasito con agua, le rezan, le hacen rosarios a una imagen. Pero imagínate que, no sé, esa misma imagen está en otra iglesia, incluso hasta en otro país, en otra ciudad, no te quieres ir muy lejos. Esa misma imagen está ahí también y también le están rezando y también le están dando agua y le están, no sé, lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa ahí? Para empezar, esa imagen no debería ser. Y segundo, el santo o la imagen que tiene, está representando es eso que está ahí, no puede estar en esos dos lugares al mismo tiempo. Eso es uno. No le puedes dar esa característica porque solo Dios está donde Él quiere, en todos los lugares. Otra cosa importante dice aquí, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Generalmente se asocian las riquezas por algo, porque aquellas personas que son imprudentes siempre anhelan más riqueza y riqueza y riqueza, pero la finalidad de la riqueza es simplemente para satisfacerse a sí mismo. Y otra cosa, esa riqueza también viene porque así se sienten seguros, se sienten protegidos, se sienten con provisión. ¿Y qué acaso Dios no nos puede dar eso? Dios no nos puede proteger, no nos puede proveer, no nos puede hacer sentir paz, seguridad. Por supuesto que sí. Entonces ahí es cuando nosotros o cuando esas personas suplen a un Dios proveedor por riquezas, en donde fundamentan su seguridad, en donde fundamentan su confianza y donde dicen, yo con el dinero, con eso es suficiente. Yo con mis riquezas, con eso es suficiente. Y entonces este joven, cuando Jesús discernió
estuvo el discernimiento fácilmente, rápidamente en él, dijo, ok, puedes seguirme, pero primero tienes que deshacerte de tus riquezas. En otras palabras, tienes que deshacerte de ese ídolo al que tú amas en vez de a mí. Y eso es lo que mucha gente a veces en las iglesias a veces tienen, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que cuidar nuestro corazón, hay que saber realmente qué es la riqueza, qué es el dinero, para qué sirve. Es algo que Dios ha puesto y que nosotros solo somos administradores de esas riquezas. Debemos también utilizar esas riquezas que en algún momento tengamos como bendición y ser de bendición para otras personas con esa riqueza, en poder darles bendición, como decía como dice la Biblia, ¿va? Que el aceite ungido que baje en las barbas y poder compartir de las bendiciones que Dios nos da. Ese es el detalle. También hay unos pasos hacia la entrega total. Si tiene ídolos escondidos en su vida, tome hoy la decisión de sacarlos. Tome hoy la decisión de creer fielmente en Dios, de creer que Él es el único que puede darle una provisión, no solamente en este momento en su vida, sino que Él es su guía y Él es el proveedor de siempre. Acuérdense que nosotros somos seres eternos. Existen varios puntos, son 6 los que nos habla este material, de lo cual nosotros podemos guiarnos para, pues de alguna otra manera, hacer a un lado esas obstrucciones que nos hacen ser con una infertilidad a nuestro servicio a Dios. El primero de ellos es: diga que Jesús es bueno y sepa que Él es Dios. El joven rico tenía unas intenciones excelentes, es decir, vino y se presentó ante Jesús, lo leímos hace un momento, y le decía: maestro bueno. Jesús le decía, bueno es Dios. Pero hay algo ahí que nos está enseñando. Sí es cierto que tenemos que llegar con confianza a Jesús, es cierto, pero que no se nos olvide que Él es Dios y que debemos de darle ese estatus de que Él es Dios. No se nos debe de olvidar que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Así que no solamente es hablarle como este joven rico, maestro bueno, le decía, sino que mostrarle a Jesús que no solamente le tenemos nuestro total respeto, sino que mostrarle obediencia, que es lo que Él espera de nosotros. Acompáñame por favor a Primera de Samuel, ahí en tu Biblia, en tu celular, en tu tableta, 2:30. Y dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, hemos aprendido lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que nosotros sigamos en nuestro caminar, y también sabemos lo que Él honra, y debemos de honrar lo que Él quiere. Debemos de darle seguimiento, debemos obedecer esos estatutos, y así recibiremos de Él mismo esa honra que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria. Otro punto, el segundo, es guardar los mandamientos y escucha al que los promulgó. Es decir, en Lucas 18:19, acuérdate, 18:19 dice: sí, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús le preguntó al joven por qué lo llamaba bueno.
después le hizo ver que nadie es bueno sino Dios. Jesús quería algo más que palabras bonitas, quería ser obedecido, como te comentaba hace un momento. Es como tú que eres padre, tú que eres una mamá, un tío, al menos como papá, lo que nos llena de orgullo, nos llena de bienestar, es saber que somos amados por nuestros hijos. Pero yo lo reconozco, yo reconozco que algo más que el cariño que tengan mis hijos conmigo es la obediencia quien me hace sentir aún más querido o más amado. La obediencia misma de mis hijos es lo que yo más aprecio de la vida. Y entonces yo estoy seguro que nuestro Dios es algo muy similar o si no es que es igual, que también anhela que lo amemos, que lo respetemos, pero que lo obedezcamos de gran manera. Saber que Él es el único que tiene una mirada muchísimo más allá que nosotros y que todo lo que nos ha enseñado, todo lo que está en la Biblia es para bien, como dice la Escritura. El tercer punto es: agradezca su fidelidad religiosa del pasado, pero no base en ella su espiritualidad presente. Lucas 18, 20, 21, vamos a ir desmenuzando esto. Dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El 21, él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Es lo que decía el joven rico. Es decir, sabía las escrituras, conocía las escrituras y dice ahí que los guardaba, es decir, que los hacía por obra. Entonces, lo que dice este punto es que aunque tú tengas una doctrina, tú tengas una buena enseñanza, que en esta iglesia es lo que se cuida mucho, que tengas una buena enseñanza y que hagas los preceptos que se te enseñan. No solamente es eso, sino que cree en ti que todo lo bueno que hiciste como cristiano no es suficiente, sino que es una fe continua, es un día con día, como lo veíamos en clases pasadas, es una lucha tras lucha, es una batalla espiritual diaria contra el enemigo, en la cual nosotros tenemos que estar alertas. No nos debe de pasar como a Saúl, que fue ungido y fue hecho rey, y después desobedeció y cayó en gracia del Señor. O como el mismo Salomón, que fue tan famoso, que fue tan sabido de su sabiduría y fue tan rico y todo eso, y que dejó entrar a su corazón la idolatría por medio de mujeres, y que no sabemos en dónde está, si está en la gloria o no, pero es continuo, es día tras día saber que nuestra fe es eso, es constante. Nuestra fe activa tiene que ser constante. Acompáñame por favor a Mateo 7, en tu celular, tu tableta, en tu Biblia. Mateo 7, 22, 23, dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ahí nos habla que no solamente un cristiano genuino es aquel que viene y se sienta en una iglesia atentamente. Un genuino cristiano no es aquel que se predica incluso. Un cristiano genuino no solamente es aquel que tiene una vida de testimonio a los ojos de todas las personas, sino lo verdaderamente importante es ser un cristiano genuino
a los ojos no de las personas, sino de Dios. Porque una persona, hombre o mujer, puede engañar con su vida a todas las demás personas, pero nunca va a engañar a Dios. Dice en la Biblia que Dios no puede ser burlado. Entonces, de eso se trata, tener un proceso de santificación en tu vida diario, activar tu fe, escuchar los preceptos de Dios, hacerlos por obra, hacer tu comunión diaria, en la cual tú vas a tener un oído más sensible a lo que Dios te hable. Y cuando Dios te habla, es maravilloso porque Él te puede dar guianza, te puede dar una solución a tu problema, te puede dar una solución a tus dudas que tengas en la vida. Acompáñame por favor a Ezequiel 33, 12, 13. Y dice así, en nueva traducción, lenguaje actual, dice: pon atención, Ezequiel, los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. Por eso quiero que les aclares esto. Soy una persona buena. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que ha hecho no le salvará de morir. Pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado, y así vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo y recibe algo en presa, pero lo devuelve, no volverá a acordarse de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Todo su pasado en la iglesia, todo tu pasado en tu misma vida, toda tu buena preparación y tu adiestramiento en los caminos del Señor no te servirán de nada si en tu camino actualmente tienes en tu corazón desobediencia. Satanás trae al corazón y a la mente una vaga sensación de culpa, y culpa a la Biblia, culpa a Dios, y él siempre va a presentar situaciones en la cual no solamente va a tratar de hacernos caer de la gracia, va a tentarnos primero, va a estudiarnos y él va a saber por dónde llegar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es resistir y huir de la tentación, porque si tomamos esa tentación, si caemos en el juego y en el suelo, lo más seguro es que pequemos. Y ahí es cuando Él va a tener algo en ti, y va a tomarte y te va a acusar y te va a decir: ¿por qué vas? No vayas, mira lo que haces, lo que hiciste. Y algunas personas no lo resisten y simplemente se alejan de Dios, se alejan de congregarse, que en la Biblia dice que es bueno congregarse y tenemos que congregarnos. Es parte importante de nuestro crecimiento espiritual. Es decir, darle tiempo a lo que realmente importa, que es un tiempo en la cual nosotros podemos aprender, estar en la presencia, alabar a nuestro Dios, que es en nuestros servicios, los domingos, los servicios que tenemos en YouTube también, los jueves, los servicios de oración. Entonces es importante estar constantemente recibiendo. Y quiero que me acompañes a Mateo 4:1, por favor. Mateo 4:1. Y dice así: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerle caer con sus trampas. Traducción del lenguaje actual. Es decir, el enemigo está siempre al pendiente de hacernos caer. La Biblia nos enseña que en el ministerio del Espíritu Santo no consiste en hacernos sentir culpables, sino que nos trae una convicción correcta, señalada de algo en concreto que no está bien en nuestro corazón. Es decir, que busquemos en el Espíritu Santo
que nos ayude a discernir qué es lo que está qué está haciendo una piedra de tropiezo, qué está haciendo un paro, para que nosotros no podamos dar frutos en la iglesia y en nuestra propia vida. El punto número 4 dice, esté dispuesto a identificar, definir y destruir el único ídolo. Lucas 18:22. Dice el 22, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ve y ven, sígueme. Jesús ya había identificado, como hace rato lo comentamos, qué es lo que tenía este joven rico. Era un ídolo, eran sus riquezas. Entonces le dio la salida, dijo, ¿sabes qué? Véndelo y dáselo a los pobres. Ahí nos está enseñando dos cosas importantes. La primera es lo que ya hace rato lo comentamos, que muchas veces las riquezas, las personas las convierten en sus ídolos, en su única provisión, su confianza en el mundo. Y la otra es que esas riquezas son efímeras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como administradores de las riquezas? Es ser ese conducto de bendición para otras personas. Para eso son esas riquezas. Son para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra bendición, pero son también que nosotros debemos hacer ese conducto para bendecir a otras personas. Jesús le dijo al joven rico, aún te falta una cosa, puntualizó. No te pido que cambies toda tu vida, o sea, no todo está mal en nuestras vidas, sino solo una cosa. Tal vez usted también ha fallado en una cosa. Hay algo que está obstaculizando ese crecimiento espiritual. Hay que destruir ese ídolo, echarlo fuera de nuestra vida. Y el ministerio en donde está, su crecimiento espiritual, su crecimiento mental, va a venir cuando usted quite que el espacio que está ocupando ese ídolo y usted lo deje completamente al Señor. Es como cuando nosotros creemos y pensamos que Dios tiene el control de todo. Eso es una gran verdad. Pero es de nosotros, de nuestra fe, de ser un cristiano más maduro cada vez, cada día. Tenemos que madurar y sabernos que eso es una realidad continua. Dios tiene el control de todas las situaciones en tu vida y en mi vida, en la vida de todos. Pero es importante hacer esa verdad nuestra y que nadie nos la puede quitar. Es posible que su ídolo no sea algo palpable como las riquezas de este joven. Puede ser orgullo, puede ser un sentido de superioridad religiosa, es decir, saberse más entendido en la palabra que muchos más. También puede ser una falta de perdón con respecto a ofensas que ha recibido usted en la iglesia, en tu familia. Algo aquí me llamó la atención que dice que no debemos de tener vanagloria con nosotros mismos por tener ciertos conocimientos, por haber cursado pues muchos cursos, por haber leído muchos libros. No, yo creo que es importante hacerlo. Lo que no es grato a Dios es sentirnos altivos por conocer eso. Incluso Pablo, que fue un apóstol que fue llamado a ir a las naciones, y con ese denuedo a hablar que incluso ya tenía antes de conocer a Jesús, Jesús vino y lo tomó para él y le enseñó, y Dios se le daba le revelaba secretos. Y quiero que me acompañes a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 12, 1.
y vamos a leernos en la versión Dios habla hoy. Y dice el mismo Pablo, un gran apóstol de Dios, dice así, dice: no gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Dice el 5, yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades, aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaré diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que yo soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo. Es decir, el mismo el apóstol Pablo, grande, lleno de nuevo de hablar, lleno de sabiduría de Dios, él sabía que era importante no ser altivo, pero eso es de lo que él adolecía. Él sabía que tenía mucha revelación, pero él sabía también que lo mejor era hacerse humilde, hacerse chico para que la gloria de Dios brillara más en él y en cualquiera de nosotros que estamos en la iglesia. Otro punto es, abrace una idea radical con respecto al dinero. Podemos ganar cuanto dinero el Señor permita que ganemos. Debemos tener un buen plan de ahorros y debemos estar listos para dar con generosidad cuando el Señor necesite parte de nuestros recursos para su obra. El joven rico, volvemos ahí, se arrodilló ante Jesús, pero cuando oyó que lo que le dijo, debe haber respondido: Señor, no sé si podré hacer lo que me estás pidiendo, es decir, que entregue mi riqueza. Creó un conflicto dentro de mí. Toda mi vida me han enseñado que la prosperidad es una bendición del Señor. No quiero ser pobre, no quiero perderla. Eso es la mala enseñanza. Le enseñaron que las riquezas eran lo mejor. Y no, Jesús nunca ha negado la prosperidad, sino que a veces esa bendición nosotros la convertimos en maldición. Estaba escuchando no hace mucho una predicación en la cual una persona daba un testimonio. Esta persona decía que estaba orando y creyendo por su negocio, por una prosperidad. Y él iba a la iglesia, era muy constante, era un hombre, estaba entregado en la iglesia e iba con su familia. Sin embargo, una vez recibió su respuesta. Este hombre puso su negocio y pues no paró, y subió y subió y subió, y su negocio prosperó. E incluso llegó a tener, cambió su carcachita por una camioneta del año, habilitó otra sucursal de su negocio, pero algo pasó. Dejó de asistir a la iglesia, no le daba tiempo porque tenía que estar en su negocio, apenas iba empezando y tenía que meterle todo el tiempo para que siguiera dándole frutos a ese negocio. Al final de cuentas, poco a poco dejó de asistir, poco a poco dejó de servir en su iglesia, y algo pasó. Ya lo veían en la iglesia cada 3 meses, cada mes, una vez por mes, y le preguntaron: pues mi negocio va bien, gloria a Dios. Y sí, su negocio pues ya iba bien, te repito, ya tenía una camioneta nueva, ya tenía otra sucursal. Pero ¿qué pasó con su vida espiritual? ¿Qué pasó con el tiempo que hay que dedicarle a nuestro Dios? Entonces, ahí estaba perdiendo algo más. Y eso es lo que pasó, que esa bendición se convirtió en su maldición. Y pues ya no asistía a su iglesia, ya no se congregaba tan constantemente como antes y dejó de servir. Entonces, eso no debemos dejar que nos pase en algún momento, que
Dios no solamente supla tu necesidad, sino que te prospere aún más en los negocios o en tu trabajo, o te dé un mejor trabajo. Dale gracias a Dios y aparta siempre ese tiempo para Él. El siguiente punto es, practique con ética radical en cualquier lado, en su trabajo. Donde quiera que usted desempeñe, tiene que tener una ética radical. Jesús trabajó muy duro a este joven. No solo quiero que seas administrador mío, sino que digas que soy bueno, sino que quiero que abandones tu ídolo y me sigas a mí. Tengo un trabajo para ti. El joven rico es el discípulo que pudo haber sido y nunca fue. Su ministerio quedó abortado. Es decir, a veces nosotros mismos planteamos una situación a futuro, un plan, nos organizamos para llevarlo a cabo, pero dejamos afuera a Dios. No lo consultamos, no lo traemos con nosotros y le decimos: Dios, quiero hacer esto, guíame, ayúdame, dime por dónde ir, dime con quién hablar. Y no lo hacemos parte de nuestros proyectos. Y entonces, pues Dios no puede hacer nada más que quedarse callado y no hablar. Y entonces ese proyecto que viene o que pudo haber sido, puede que nunca se haga o que sea un fracaso. ¿Por qué? Porque nunca hicimos que ese proyecto lo construyera Dios con nosotros, Dios para nosotros. Así debería de ser. Lo que nos quiere entregar de todo corazón, lo que no se quiere entregar de todo corazón al servicio, a la comunión, al estar con Dios, van a sufrir grandemente. Saben que han perdido la mayor oportunidad de su vida. Tienes que unirte al equipo que está en constante servicio a Dios. Tienes que unirte a las personas quienes son cristianos genuinos, quienes son cristianos en proceso. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que todas las personas o que las especies tienen que estar con sus especies. Los elefantes con los elefantes, las jirafas con las jirafas, los lobos con los lobos, los cristianos con los cristianos. Entonces, eso te va a ayudar también a definir tu objetivo y escuchar oraciones, aprender de tus líderes, aprender de las personas, hombres y mujeres que asisten a esta iglesia, aprender de ellos. Y si tú los ves como con gran testimonio, decir: bueno, ¿y ellos qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué? Porque los veo bien, porque a pesar de las preocupaciones, a pesar de las cosas que tengan en su vida, ¿por qué veo que avanzan? Entonces, no hay mucho secreto. El secreto es ser fiel, seguir aprendiendo y hacer lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, tienes que practicar esa ética profesional también en tu trabajo. Es decir, como si algo a mí en lo personal me ocurrió en mi trabajo hace como 3 semanas. Perdí una documentación importante. Entonces, a lo mejor en otra circunstancia hubiera yo pensado: ¿sabes qué, Oscar? Vamos a transgiversar la verdad y para que no te multen, para que no te, no sé, para que la libres. Y entonces, no, eso no es así. Entonces, lo que yo hice inmediatamente es hablar a la persona encargada de esa documentación y ¿sabe qué? Tuve en detalle con la documentación, lo perdí, voy a hacer lo posible para recuperarlo. Y eso fue todo. O sea, sí es cierto, sí llevé una represalia justa, un regaño, pero ¿sabes qué? Recuperé la documentación y no hubo mayor problema. Y no
no me ofusqué, no puse mi cerebro a trabajar en lo malo, en cómo mentir. Como la otra vez decíamos, si quieres tapar un pecado o una mentira, vas a mentir más. Y no, mejor ponerlo, exponerlo a la luz y así descansas. Y esos documentos yo oré y pensé que los iba a recuperar y así fue. No tuve mayor problema. Los recuperé a los 7 días y no tuve mayor problema. Y entonces, eso es, tenemos que practicar lo que, lo que dice en la Biblia. Tenemos que llevar por obra y tenemos que ser congruentes, como dice nuestro pastor. Que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Y seguir con estas enseñanzas y echar fuera cualquier cosa que no esté en la voluntad de nuestro Dios. Quitar esos ídolos o ese ídolo, pedirle al Espíritu Santo y que Él nos guíe. Bueno, espero que les haya interesado bastante esta plática, como a mí, que sea de bendición para ti como lo fue para mí. Que Dios te bendiga.